Sé que estábamos esperando que finalizaran los nuevos desarrollos, pero algunos de ellos no han pasado el control de calidad. Tendremos que decirle al equipo lo que hay que volver a desarrollar en la pantalla de I+D. Saludos de nuevo a todo el mundo. Estamos en Canadá, en el maravilloso circuito Gilles Villeneuve. ¿Quién será el piloto más rápido? Lo sabremos en poco más de una hora porque sí, es el momento de la clasificación. Esto ha sido todo por hoy, pero no se preocupen. Mañana volveremos para presenciar el Gran Premio. De nuevo ha llegado la hora de competir aquí en Montreal, la segunda mayor ciudad de habla francesa de todo el mundo y sede del Gran Premio de Canadá desde el año 1978. El circuito Gilles Villeneuve es uno de los más rápidos de la temporada. Alrededor del 60% de los 4,3 kilómetros del trazado se van a recorrer a toda velocidad. Los coches tienen que pasar por 14 curvas, de las que la última tiene un historial bastante malo y podría ser la causa de que veamos algún coche de seguridad. Tras una fantástica sesión de clasificación, vamos a ver cómo ha quedado el orden de salida de hoy. Mancilla se coloca en la pole y junto a él sale George Russell. Estas son las demás posiciones de salida. Verstappen, Hamilton, Leclerc, Oscar Piastri, Norris, Pérez, Gasly, Fernando Alonso, Stroll, Tsunoda, Sainz, Magnussen, Albon, Ricciardo, Hülkenberg, Bottas, Joe, Sargent. El nuevo equipo con su titular y piloto. Y Esteban Ocon ocupa el final de la parrilla. Ya falta poco para la salida. Volvemos ahora a la pista.
Y hoy junto a mí toda una leyenda, un mito, historia de este deporte en España, Pedro de la Rosa. Todos los pilotos quieren saber lo que se espera de ellos. En este caso, su situación es muy estable actualmente, tanto en lo que hace como en lo que le pide el equipo. Ese es el tema. Para los pilotos es fácil centrarse en el aspecto individual, pensar que todo se centra en ellos y querer mejorar su carrera profesional lo máximo posible. Pero al mismo tiempo se deben al equipo y deben trabajar con su compañero del mejor modo posible. No es fácil equilibrar ambos aspectos. No te preocupes por los neumáticos. Sigue adelante. A partir de esta vuelta se permite el uso del DRS. Podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. Ahora que sigues la estela de otro coche, podrías sufrir algo de subviraje. Intenta adelantarlo lo antes posible. Las ruedas están en buenas condiciones. El turbocompresor está en las últimas. Intenta no hacer demasiados kilómetros con él.
Vas en primera posición. Repito, primera posición. Russell viene por detrás. Os separa menos de un segundo. Tienen blandos recién puestos. Cuidan las ruedas. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera. Quedan 2 vueltas. El próximo paso por meta supone el inicio del último giro. Es la última vuelta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, colegas! ¡Qué forma de conducir! Simplemente sublime. Te merecías la victoria. Y ve la bandera de cuadros aquí en Canadá. Termina así otro fabuloso Gran Premio. Hoy ha dominado la carrera de cabo a rabo, Antonio. Desde que se han apagado las luces hasta la bandera de cuadros, nunca ha habido dudas sobre su victoria, ¿verdad? ¡Qué actuación más brillante! Aquí llegan al podio las estrellas de un día que solo puede describirse como una maravillosa experiencia de Fórmula 1. Y así concluye otro fin de semana de Fórmula 1. Mirándolo por el lado bueno, hay más carreras esperándonos en el horizonte. ¡No se las pierdan!